Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con este proyecto final, con un video que la verdad llamó mucho mi atención y pues espero sea de mucha ayuda también para ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que son las ciencias sociales. Como especie, siempre hemos querido entender el mundo. No importa si lo que buscamos descubrir está muy lejos o es demasiado pequeño. Gracias a nuestra curiosidad, los seres humanos hemos logrado ver más allá de nuestros sentidos. Pero hay un misterio que está demasiado cerca como para renunciar a comprenderlo. Nosotros mismos. Desde que comenzamos a vivir en comunidad, creamos lenguaje, imaginamos mundos, transmitimos historias por generaciones, reflexionamos sobre nuestra existencia y establecimos modos de organizarnos. Pero con el correr de los siglos, las comunidades se fueron complejizando y para entenderlas se hizo necesario analizarlas de manera metódica, tal como se estudia una célula o una estrella distante. Nacen así las ciencias sociales. ¿Y qué son las ciencias sociales? Bueno, se trata de un conjunto de disciplinas que aplican métodos científicos para estudiar a los seres humanos y su vida en comunidad. Gracias a ellas podemos entender, por ejemplo, nuestras conductas y emociones, cómo eran nuestros antepasados, cuál es la mejor manera de organizar nuestras ciudades. Nos permite también comprender la raíz de los conflictos humanos, descubrir pautas de comportamiento y perfeccionar nuestros sistemas políticos y económicos. ¡Perfecto! ¿Y cuáles son las disciplinas de las ciencias sociales? Las disciplinas son muy diversas y se relacionan entre sí. Una de las muchas maneras de agruparlas es en tres grandes ramas. Aquellas que estudian la interacción social, que son los modos que tienen las personas para relacionarse entre ellas, con sus instituciones y su entorno. Aquí encontramos, por ejemplo, a la sociología, derecho, economía, ciencias políticas y geografía. Luego, están las disciplinas que estudian el sistema cognitivo, es decir, cómo los humanos conocemos e interiorizamos el mundo que nos rodea. Aquí están la psicología, lingüística y ciencias de la educación. Por último, están las que estudian la evolución de las sociedades, aquellas que indican en el pasado de la humanidad, sus costumbres, modos de organización y ritos, como antropología, historia, demografía y arqueología. ¡Ya! ¡Estoy listo para salir a investigar a la sociedad! ¿Servirá este viejo estetoscopio? No precisamente. Las y los cientistas sociales utilizan sofisticados instrumentos de análisis en sus investigaciones. Para recolectar información, usan herramientas aparentemente sencillas, como entrevistas, grabaciones de video, encuestas o revisión de documentos. Pero no cualquiera puede leer estos datos, organizarlos y transformarlos en algo útil para entender el mundo. Existen dos formas que, a grandes rasgos, utilizan las ciencias sociales para procesar la información. Por un lado, está lo que se conoce como métodos cuantitativos. Como lo dice su nombre, se trata de transformar en números las palabras y situaciones que recolectan, y a través de fórmulas matemáticas complejas, encontrar patrones que permitan describir o explicar fenómenos sociales. Por otro lado, están los llamados métodos cualitativos, los cuales fragmentan lo observado en unidades que pueden ser palabras, frases o imágenes, y luego le asignan conceptos claves que se comparan y relacionan entre sí. Este enfoque no busca medir lo que la gente dice o hace, sino interpretar su sentido más profundo. Como puedes ver, las ciencias sociales abarcan un amplio espectro de disciplinas, enfoques y técnicas que nos permiten entender nuestro comportamiento, conocer las causas de nuestros conflictos y proyectar posibles soluciones a aquellos problemas que nosotros mismos hemos ido produciendo. ¡Buenísimo! ¿Y dónde están esas investigaciones? Lamentablemente, estos estudios han permanecido demasiado tiempo dentro de círculos exclusivamente académicos. Es tiempo de cambiar esta realidad. Debemos fomentar que las y los cientistas sociales compartan sus investigaciones y que todos y todas nos apropiemos de este valioso conocimiento para transformarnos en una sociedad de mente abierta y pensamiento crítico y constructivo. Es hora de que abramos la academia.
Bueno, pues como vimos en el video anterior, y nos vamos a adentrar en este caso directamente a lo que es la sociología. La palabra sociología fue utilizada por primera vez en 1889 por Auguste Comte, anteriormente conocida como física social. Sociología se compone de dos términos, socio, que significa sujeto social, y logos, que significa estudio. Podríamos definirlo como el estudio del conjunto de objetos sociales. Estudia al ser humano en el aspecto social. Para Anthony Giddens, la sociología es el estudio científico de la vida humana, los grupos sociales, las sociedades en su conjunto y el mundo de los seres humanos como tal. Para la sociología, su objeto de estudios es la sociedad humana, su organización, y busca el origen de los problemas desde su contexto. Pero para poder centrarse en estos contextos, la sociología se divide en diferentes ramas. Podemos encontrar la sociología en la educación, la sociología jurídica, la sociología urbana, la sociología rural, la sociología política, la sociología del trabajo, la sociología criminal, la sociología industrial y la sociología cultural. Para poder llevar a cabo sus estudios, la sociología utiliza lo que son los métodos cualitativos y cuantitativos. En cuestión de los métodos cualitativos, lo que hace es la descripción e interpretación de los datos recabados, ya sea por medio de imágenes, palabras, y a diferencia del método cuantitativo, que es la representación estadística de los datos recabados. En este caso, pues lo podemos encontrar en números estadísticos. Es importante también recalcar que la sociología se divide en dos partes, lo que es la microsociología, que es la encargada de investigar la interacción social a menor escala, individuo y familia, por así decirlo, en rasgos pequeños, lo que es la familia y su entorno, más no ir más allá de una sociedad como tal. Y la macrosociología, que es la que se encarga de investigar los sistemas sociales a mayor escala, estudia las poblaciones y aporta teorías sobre los contextos sociales en influencias externas. Ya estamos hablando de un número a mayor escala. Uno de los principales autores o el primer autor más bien, es Saint-Simon. Para él, la sociedad debería estarse dirigida por una nueva orden tecnológica, dirigida por la élite industrial y científica. Para él existían dos grupos sociales, los productivos y los improductivos. En los productivos siempre entraban lo que eran las industrias y las mentes científicas. A diferencia, él siempre dijo que los improductivos, en este caso, eran los que no aportaban algo específico a la sociedad. Aquí pongo pues un claro ejemplo de lo que él decía, pues era la religión. Otro de los primeros personajes importantes de la sociología es Auguste Comte. Para él es la sociedad la que está dotada de realidad orgánica y, como todo organismo, experimenta unas etapas de desarrollo y crecimiento. En su principal aportación, lo que conocemos como la teoría de los tres estadios o estadios, encontramos lo que es el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. Para él lo comparaba con estas tres etapas de niñez, juventud y adulto, ya que el estado teológico, estaba compuesto por pensamientos míticos mágicos, que es aquí donde un niño, se desarrolla por medio de historias y de personajes ficticios. En el estado metafísico lo compara con el estado de un joven, porque ya estamos guiados por ideales abstractos. Ya de ahí se nos pone un solo ser mítico, dependiendo obviamente de la religión que se practique, pero ya no estamos basados en tantos personajes a diferencia de la niñez. Y el estado positivo, que en este caso él lo ve proyectado en una persona adulta, porque dice que ya un adulto se rige por los hechos. Otro de los grandes pensadores de la sociología pues es Max Weber. Para él, entender de manera interpretativa la acción social por medio de un análisis en el individuo. Él trajo lo que denominó un tipo ideal,
que es la construcción intelectual de un objeto cultural que se forma por la síntesis de muchos hechos concretos individuales, arreglados de acuerdo con un cierto acentuado punto de vista del investigador y de acuerdo con las funciones que va a cumplir. Esta construcción no se encuentra en la realidad, es una construcción ideal. Para él, bueno, aquí pongo un ejemplo para simplificar la realidad, es necesaria la acción con sentido de un sujeto a otro. Para él existían dos grupos, que eran racionales e irracionales. Todos los racionales hacían acciones con acuerdo a fines y acuerdo a valores. Pero por su contraparte, pues estaban los irracionales que se dejaban guiar más por la acción tradicional o sentimental o afectiva. Aquí puedo hacer mención y uso de lo que nosotros como comunicadores conocemos como la teoría de usos y gratificaciones, que es a donde se asume que los miembros de la audiencia no son consumidores pasivos de los medios. Por el contrario, la audiencia tiene poder sobre su consumo de contenido en los medios y tiene un rol activo e integra este contenido a sus vidas. Un ejemplo que pongo acá pues es lo que es el programa Teletón, que se ha convertido pues ya en año con año pues poco a poco de manera directa e indirecta nos define o lo hemos pues adjudicado a nuestras vidas, porque pues nos lleva a manera irracional, a lo mejor emocional, a ayudar, pero pues los que crean este contenido lo hacen con esa meta de juntar apoyos económicos. Otro de los grandes pensadores es Karl Marx. Para él, las ideas de las clases dominantes son las ideas dominantes en cada época. Para Marx, la sociedad está compuesta de clases sociales antagónicos de intereses contrapuestos. Él siempre definió a dos grupos como los proletarios y los burgueses. Para él, el ser social no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es aquel que determina su conciencia. El marxismo entiende por ser social la relación material de los hombres con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales y las relaciones en las sociedades divididas en clases, las relaciones clasistas, que los hombres contraen en el curso del mismo. Pero también otra de las grandes teorías que nos encontramos como comunicadores, pues es la teoría crítica, que pues él fue de los principales aportadores. ¿Cuál era el objetivo de esta teoría? Bueno, que el ser humano no solo se quedara con lo que le querían enseñar, sino que fuera más allá, empezara a preguntarse o a cuestionarse más sobre lo que veía. En este caso, para Marx, se utiliza la cultura popular para enseñar a las personas a obedecer la ley y a las instituciones de poder. Otra de las teorías puedo agregar es la agenda Cetín. La teoría de la agenda Cetín establece que los medios de comunicación de masas influyen para que un tema determinado se convierta en una agenda pública. La teoría de la agenda Cetín se basa en dos supuestos básicos. El primero es que los medios filtran y dan forma a lo que la audiencia ve, en lugar de limitarse a reflejar la historia para el público. La segunda es que cuanto más atención otorgan los medios a un asunto, más probable es que la audiencia considere ese asunto como relevante. No están diciendo que pensar sobre un tema determinado, pero sí condicionan los temas sobre lo que formarse uno. Otro de los grandes pensadores es Émile Durkheim. Para él, lo social tiene lógica y estructura propia. El hecho social es una cosa externa al individuo, no fue producida por una sola persona. La forma de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo y se le imponen de forma coercitiva. Para Durkheim existía lo que él llamaba los suicidios. Existían 4 tipos de suicidios. El egoísta, que era donde el individuo no está completamente integrado en la vida social. El altruista, donde la obligación de suicidarse por otros o por ideologías de otros. El anómico, que es cuando deja de actuar las fuerzas reguladoras. Y la fatalista,
personas cuyo futuro está impecablemente determinado. En este caso, bueno, para él decía que para que esto sucediera, pues teníamos lo que es la integración y la regulación. Para él la integración hace referencia al grado en que se comporten los sentimientos colectivos y la regulación se refiere al grado de constricción o control externo de los individuos. Cuando la segunda no es ejercida adecuadamente, los individuos se encuentran en una situación de anomia. Para Durkheim, hay anomia desde el matrimonio y bueno, en la sociedad, pero para él, ¿qué era la anomia? Bueno, él decía que, por decir en el matrimonio, cuando una persona contrae matrimonio, deja de crear una institución determinada ya por obligaciones y es ahí donde pues deja de ser él. Y esto pues contribuye a que pues el matrimonio como tal ya no sea todo felicidad, sino que ya sea una obligación. Aquí puedo rescatar lo que nosotros como comunicadores conocemos como la teoría de la bala mágica. Esta teoría sostiene que la audiencia está compuesta por individuos aislados y atomizados que reaccionan individualmente a las órdenes de los medios de comunicación, es decir, cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje. Como una inyección o una bala, la información ingresa al sistema de cada uno de los miembros del público objetivo y este reacciona tal y como se espera. Una imagen que pongo acá es, pues igual nuevamente retomo lo que es el pelotón, en este caso su director y el Papa. Haciendo esto que tenga un poder del mensaje y que pues la reacción sea todavía aún mayor. Ya para finalizar, vimos lo que también, retomando todo esto que acabamos de ver, pues el modelo de Palo Alto, que es creado por Charles Wallace. Y pues lo más rescatable son los 5 axiomas, donde él nos dice que todo comunica, es la imposibilidad de no comunicar. 2. Niveles de contenido y relaciones de la comunicación. 3. La puntuación de la secuencia de hechos. 4. Comunicación digital y analógica. Y 5. La interacción simétrica y complementaria. Para él, pues todo comunicaba, todo pues era imposible, ¿no? De evitar esta parte de comunicarnos y por eso él crea este modelo de Palo Alto y en sus 5 axiomas. Bueno, hasta acá pues termino mi tema, espero les haya ayudado mucho y bueno, espero nos podamos ver pronto.